Sucedió en el año de 1962. 3 prisioneros se pusieron de acuerdo para intentar escapar. La complejidad de su plan llegó a tal nivel que lograron fabricar cabezas falsas para distraer a los guardias y hacerlos pensar que seguían adentro de sus celdas. De alguna manera lograron escapar, se fueron nadando, nadie tiene la versión oficial y nunca fueron encontrados. Hasta la fecha no se sabe si murieron en el intento, si lograron escapar. Bienvenidos a La Roca, la isla de Alcatraz, informalmente referida simplemente como Alcatraz, o los locales la llaman La Roca, The Rock. Es una pequeña isla ubicada en el centro de la bahía de San Francisco, en California, en los Estados Unidos. En ella se localiza el faro de Alcatraz y antiguamente fue utilizada como fortificación militar, como prisión militar y posteriormente como prisión federal hasta 1963. Hoy en día la isla es un sitio histórico operado por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Parque Nacional Golden Gate y está abierto para visitas. Alcatraz fue diseñada para detener prisioneros que causaban constantemente problemas en otras prisiones federales. Durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría alegó que ningún preso escapó con éxito. 36 presos han participado en 14 intentos. 9 personas lo intentaron 2 veces, 7 murieron y 2 se ahogaron. La escena más violenta se produjo el 2 de mayo de 1946, cuando un intento fallido de fuga de 6 presos dio lugar a la denominada Batalla de Alcatraz. El 12 de junio de 1962, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin llevaron a cabo con éxito una de las más complicadas fugas jamás concebidas. La conocen como La Roca, una prisión federal en medio de la bahía de San Francisco de la que nadie podía escapar. La temida reputación de Alcatraz fue arruinada por estos 3 reclusos. Frank Morris, John Anglin y su hermano Clarence, presos por robo de bancos, ejecutaron un escape que ha dado tema a varias películas. Les tomó un año agrandar con cucharas los agujeros de ventilación de sus celdas y modelar cabezas para que los guardias pensaran que estaban en la cama. Después se subieron al techo y se lanzaron a la bahía en una precaria balsa hecha con impermeables. They always found a way out. La hermana de los Anglin, que visitó por primera vez Alcatraz, dice que ellos siempre encontraban una forma de escaparse. Comenzó una noche de verano de 1962. 4 presos de la cárcel de Alcatraz habían planeado fugarse el 11 de junio. Solo 3 lo lograron. Los hermanos Clarence y John Anglin y Frank Morris, todos condenados por robar bancos. La historia de su huida inspiró películas, libros, documentales. Sobrevivieron al escape. Consiguieron burlar la prisión más inexpugnable de los Estados Unidos. Un suspenso que finalmente, casi 61 años después, parece resuelto. Touted as inescapable by officials, Alcatraz captured the public's imagination. And as the years passed, the Rock's mythology grew. But in 1962, the unthinkable happens. Brothers John and Clarence Anglin, along with Frank Morris, pull off an ingenious escape, disappearing into the night. It was a big embarrassment for the FBI. That was Hoover's baby. And they did not want people to believe that they made it out of there. Ken and David Widener are the nephews of Alcatraz escapees, John and Clarence Anglin. Well, we have some items that I think will prove to everyone that those boys were alive at least until 1975. We're not doing this for the fame. We're not doing this for the money. We're doing this to prove that they actually did get off that island. They actually did survive that crossing.
El FBI reabrió el caso y su búsqueda. Fue luego de que uno de ellos escribiera en 2013 una carta en la cual les advertía que todo este tiempo había estado oculto y que había sobrevivido a la espectacular fuga. La misiva se hizo pública recién esta semana por esa dependencia estadounidense. La firma John Anglin. Según el canal de televisión KPIX5 de San Francisco, la carta fue enviada a la estación de Richmond de la misma ciudad en 2013 y desde entonces el FBI la ha tenido en su poder. El organismo confirmó que sigue siendo la prueba más reciente del misterio y los obligó a reabrir el caso. I guess anything you want bad enough is worth the chance. Including busting out. Some men are destined never to leave Alcatraz alive. This island is solid rock. No one's ever busted out. No one's ever made it. Since I've been warden, a few people have tried to escape. Most of them have been recaptured. Those that haven't have been killed. I may have found a way out of here. No one has ever escaped from Alcatraz. I'm in. Me too. And no one ever will. There are 12 counts every day. One long count. We count the hours. Tuesday night we go. Shakedown. The bulls count us, and the king bulls count the counts. No one has ever escaped from Alcatraz. And no one ever will. See you later, man. Goodbye. And no one ever will. In 1962, that statement was no longer valid. Escape from Alcatraz. La fuga de Alcatraz fue uno de los últimos episodios de una prisión que cerró en 1963, alimentada de leyendas y mitos tanto por el aura que la rodea, a tono con la bruma de la bahía de San Francisco, como por algunos de sus inquilinos más célebres, como el mafioso Al Capone. Es una de las prisiones más famosas del mundo. Allí estuvieron recluidos los delincuentes más avesados y peligrosos, los que fueron sometidos a torturas y castigos extremos. Muchos de los que sobrevivieron terminaron físicamente debilitados y otros dementes. Localizado en la bahía de San Francisco, en Estados Unidos, Alcatraz funcionó en varias épocas como prisión militar, pero fue a principios de los años 30 que se remodeló para ser usada como penal de máxima seguridad, llamándosele popularmente como La Roca. No era un centro para rehabilitar presos. Aquí llegaban los que no podían ser controlados en ninguna otra prisión o que por su poder compraban privilegios en otras cárceles, como fue el caso del mafioso Al Capone. Para la década de 1950, las condiciones de la prisión mejoraron y los prisioneros fueron gradualmente permitidos obtener más privilegios tales como tocar instrumentos musicales, ver películas los fines de semana, pintar, usar el radio, el escrito, que era un código de silencio. Todo esto mejoró gracias al último alcaide que tuvo La Roca, llamado Paul Madigan. Sin embargo, la prisión de Alcatraz, a pesar de tener mala fama de ser la peor cárcel, era la prisión más costosa y la que servía la mejor comida del resto de las prisiones, costando $10 por preso, a diferencia del resto de las prisiones de Estados Unidos, que eran $3 por cada uno. Durante sus 29 años que estuvo en funcionamiento el Alcatraz, un total de 36 prisioneros hicieron 14 intentos de escape. 2 hombres lo intentaron 2 veces. 23 fueron descubiertos. 6 disparados en la cabeza durante el escape, 2 se ahogaron y 5 desaparecieron presuntamente ahogados. El primer intento fallido de escape fue el 27 de abril de 1936 por George Bowers, a quien le fue asignado el deber de la quema de basura en el incinerador. El intento de escapar durante sus horas laborales escalando una cerca de alambre al borde de la isla. Cuando fue descubierto en el tal acto y rechazó las órdenes de los guardias localizados en la torre de vigilancia,
fue disparado. Fue gravemente herido en la caída de más de 15 metros, 50 pies y en consecuencia murió. El primer intento de escape en romper la reputación de Alcatraz como la prueba de escape fue hecho el 16 de diciembre de 1937 por Theodore Cullen en Rolf Row. Durante sus horas de trabajo, en uno de los talleres cortaron las barras de hierro de las ventanas y se sumergieron en las aguas de la bahía para escapar. Era un día con una gran tormenta y el agua de la bahía era bastante turbulenta. Como nunca fueron encontrados, fueron declarados por las autoridades de la prisión como ahogados, ya que se cree que fueron ahogados en la bahía y sus cuerpos fueron barridos dentro del mar debido a las corrientes turbulentas de la bahía. Pero el peor intento de fuga fallido que hubo en la roca, siendo este el más terrible y sangriento de la historia de Alcatraz, más conocido como la Batalla de Alcatraz, que duró entre el 2 y el 4 de mayo de 1946. 2 guardias y 3 reclusos murieron. El FBI dio por muerto a Morris tras hallar unos restos humanos, pero la identidad nunca se pudo comprobar, hasta que en el año 2013 el FBI recibió una carta que, de ser cierta, ha resuelto la intriga que se mantuvo durante 61 años con respecto al año que fue escrita. La policía de San Francisco recibió en el 2013 una carta manuscrita que empezaba así: Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy enfermo. Tengo cáncer. Sí lo logramos todos, pero a duras penas. La carta asegura que sobrevivieron y que Frank Morris murió en el 2008 y Clarence Anglin en el 2011, según la carta. También afirma que vivió en Seattle tras escapar de Alcatraz, después en Dakota del Norte y en el momento de escribirla en el sur de California. El autor de la carta ofrece un curioso pacto a los investigadores. Si anuncian en televisión que me prometen que iré a la cárcel solo un año y después me darán atención médica, les volveré a escribir diciendo exactamente dónde estoy. Esto no es broma. Se trata de la prueba más reciente que ha obligado al FBI a reabrir la investigación del legendario caso. La Policía Federal asegura que a partir de esta carta no ha podido restablecer ninguna línea de investigación, ya que la carta no presenta ningún resto ni de ADN ni de huellas dactilares de John Anglin. Morris y los hermanos Anglin no eran los primeros en intentar escapar en la roca, pero son los únicos que jamás han sido hallados ni vivos ni muertos, lo que los ha convertido en leyendas sobre si sobrevivieron a las corrientes de la bahía. La versión oficial es de que se ahogaron. Se trata de la prueba más reciente que ha obligado al FBI a reabrir la investigación del legendario caso. La Policía Federal asegura que a partir de la carta no ha podido restablecer ninguna línea de investigación, ya que la carta no presenta ningún resto ni de ADN ni de huellas dactilares de John Anglin. Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos pudimos escapar esa noche, pero por poco, escribió el fugitivo en la carta que llegó a las oficinas del FBI hace ya casi 5 años. Si anuncian en televisión que iré a prisión por no más de un año y que tendré atención médica, entonces les escribiré de nuevo y les dejaré saber el lugar exacto donde estoy. No es una broma. Según la carta, Anglin pasó muchos años viviendo en Seattle, en Dakota del Norte y actualmente en el sur de California. El fugitivo también contó que sus cómplices estaban muertos. Morris murió en 2008 y su hermano Clarence en 2011. Agencias de pericias investigaron restos de ADN, las huellas y la caligrafía de la carta enviada, y aunque las pruebas no fueron contundentes, continuaron con el rastreo. Como decíamos al inicio de este expediente, acaba de salir a la luz una información que no solo resucita la fuga de Alcatraz, sino que también le da un giro de tuerca a la posibilidad de la supervivencia de sus protagonistas. Aquellos 3 presos que se lanzaron a las aguas de la bahía aquel 12 de junio de 1962.
Se trata de una carta que recibió la policía de San Francisco en 2013 y que se ha mantenido oculta hasta ahora. Hace pocos días, la cadena estadounidense CBS tuvo acceso a ella y ha ofrecido una exclusiva que está dando la vuelta al mundo. El inicio de la carta no puede ser más intrigante. Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio del 62 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy enfermo. Tengo cáncer. Sí, logramos escaparnos, pero a duras penas. José Manuel, háblame de esta carta. Es una carta manuscrita y la cadena CBS asegura que fue escrita por John Anglin. Si así fuera, estaríamos ante la prueba definitiva de que aquellos 3 presos lograron sobrevivir en unas condiciones bastante difíciles. La carta fue enviada, como ya has comentado, en 2013 y en ella se indica que Frank murió en 2008 y Clarence en 2011. John sería el último superviviente, si es que sigue vivo en 2018. José Manuel, además de lo que yo ya he leído, ¿da detalles John, el presunto John, en su carta en cuanto a su vida una vez que se fugaron de Alcatraz? Algunos detalles. Por ejemplo, cuenta que después de la fuga se marchó a vivir a Seattle, pero que luego se fue a Dakota del Norte y finalmente al sur de California, que es precisamente donde residía en el momento de escribir y de mandar la carta. Y hay una parte curiosa. John hace un pacto con la policía. Lo expresa de la siguiente manera: si anuncian en televisión que me prometen que iré a la cárcel solo 1 año y después me darán atención médica, les volveré a escribir diciendo exactamente dónde estoy. Este hecho descartaría el testimonio de Ken Whitner, sobrino de los Anglin, que en una entrevista contó que había recibido la correspondencia de los presos y que en su opinión estaban vivos. La prueba que esgrimen es un encuentro con un amigo de su infancia, Fred Freese, en 1992, en el 30º aniversario del escape. El hombre explicó que en 1975 había viajado al Brasil y en un pueblo cercano a Río de Janeiro, un tipo estadounidense se le acercó y le preguntó: ¿te acuerdas de mí? En un documental muestra las fotografías a un investigador forense que afirma que es muy probable que la imagen corresponda a los ex reclusos. Ken y David Winder, sobrino de los hermanos Anglin, se pone en contacto con el ex judicial Art Roderick, quien estuvo envuelto en el caso de la fuga por 25 años. Le entregaron una fotografía de sus tíos tomada en Brasil en 1975 de los hermanos John y Clarence Anglin. También les mostraron a Art Roderick postales que la familia recibía cada Navidad firmadas por los hermanos Anglin sin postales. La fotografía que le entregaron a Art Roderick fue tomada 13 años después del escape por Fred Freese, un amigo de la familia, quien creció con los hermanos en Florida antes de convertirse en un narcotraficante. Los sobrinos de John Anglin y Clarence Anglin, Ken y David Winder, hacen un trato con el FBI. Ellos colaboran con la policía, dejando que examinen las fotografías y aparte le darán una prueba de ADN de Alfred Anglin para determinar que los huesos hallados en la orilla por los marineros no son del resto de John Anglin y Clarence Anglin, ya que los sobrinos solo quieren demostrar que sus tíos están vivos, o que al menos lo estuvieron, y que lograron escapar con vida de Alcatraz y no se ahogaron como dice el FBI que pasó. Con el fin de que sus tíos John y Clarence Anglin puedan estar donde pertenecen el cementerio familiar Anglin, los sobrinos le dieron al FBI las pruebas que necesitaban para la investigación con una sola condición, solo a cambio de que exhumen el cadáver de Alfred para determinar la causa de su muerte, y si es que lo mataron a golpes, siendo un caso de homicidio. El FBI nunca pudo hacer que la familia cooperara, así que ahora que había decidido cooperar con las autoridades, puede ayudar a cerrar el caso. Así que el FBI aceptó e hizo un trato con los sobrinos que lo condicionaron. Los investigadores llamaron a un experto forense para analizar las fotografías y este concluye que está casi 99% seguro de que son los fugitivos. Si están vivos los criminales, hoy en día tendrían 84 y 85 años de edad.
Fred Brizzi se puso en contacto con la familia Anglin, les contó una historia realmente increíble. En 1975, Brizzi viajó a Brasil, les contó a la familia que él se encontraba tomando algo en un bar a las afueras de Río, y de repente vio llegar a un estadounidense y pensó, yo conozco a ese hombre. Brizzi dijo que el hombre se levantó para ir al baño y él le detuvo y le dijo, John, ¿me recuerdas? Y este le respondió, sí, me resultas familiar. Entonces él dijo, soy Fred Brizzi. Y entonces John le miró y le dijo, madre mía. Los hermanos Anglin adquirieron una granja a las afueras de la ciudad y dejaron que su amigo Brizzi les tomara fotografías de su nuevo hogar, con el fin de que se las entregaran a sus familiares. Los sobrinos entregaron las fotografías tomadas al FBI, una fotografía de la casa, una foto de las montañas donde estaba la casa, del río que atraviesa la propiedad y finalmente la foto de los hermanos Anglin, la única evidencia de que están vivos. También los sobrinos entregaron al FBI una grabación hecha por la familia con una grabadora que tenían en la casa, en la mesa a un lado de Brizzi. Esta grabación respalda esas fotografías. The whole situation of it is, nobody positively, absolutely knows they're alive, really, but me. And I sat and talked to them. I asked them, I said, how did you boys make the process? Neither one of them said anything, and I said, I know how you did it now. I said, I remember. Well, down here at the mouth of the Alafai, we go down there and take a rope and tie it around a rudder post. And we take the boat, pull on out, and we pull on this rope and body circle. You're the first one, he said, that ever thought of it. He said, that's the way it came from. Ahora la historia contada en el Museo de la Isla Alcatraz cambiará rotundamente para el 2019 y 2020, ya que se dice que en general los tres fugitivos llegaron hasta la orilla, inflando las balsas e intentaron remar hasta tierra firme. Pero ahora hay una nueva teoría, gracias a pruebas reveladoras recopiladas que aportaron los sobrinos. Y pruebas halladas en la mañana siguiente de la fuga cuando se dieron cuenta de la fuga de los tres presos. Encontraron 3 revistas en la celda de Frank Morris. Una revista de cómo hacer chalecos salvavidas, otra de cómo atar una cuerda a un timón y de la última revista abierta en una página donde se encontraba una pareja tomando cerveza en la playa. Aparte se dieron cuenta de que faltaba 37 metros de cable eléctrico. Los fugitivos estudiaron los horarios de la última salida del ferry a las 12:10. Ellos rodearon nadando el perímetro de la isla para evitar la única torre de vigilancia del lado oeste de la isla, hasta donde está el muelle de la isla. Justo aquí, ellos se sumergieron y ataron el cable que se robaron y debajo del muelle ellos inflarían las balsas para así poder ser remolcados por el ferry que partía del muelle del Alcatraz esa noche hasta llevarlos a tierra firme. Pero también la teoría sostiene de que a medida de que el barco se alejaba de la isla, se las ingeniaron para desatar el amarre al barco y remaron hasta un barco cercano llevándolos en dirección hasta el Golden Gate. Ya que hay un testimonio que apoya esta teoría, un joven policía de San Francisco llamado Robert Ketchin dijo al FBI que al terminar su turno y mientras fumaba un cigarro en el Club Náutico de San Francisco, miró hacia Alcatraz y vio algo sospechoso a 200 metros de la costa. Entre su posición y la isla Check-in, vio un barco inmaculadamente blanco en la bahía sin cañas de pescar que estuvo parado durante 20 a 30 minutos antes de alejarse hacia el Golden Gate. Se cree que el amigo de la familia Brizzi tuvo que ver con la aparición sospechosa del barco ayudándolos a escapar, aunque el gran misterio de cómo lo hicieron para ponerse de acuerdo con el contacto exterior es algo que no se sabe. Tal vez se las ingeniaron cuando los hermanos Anglin tenían visitas, aunque el área de visitas de la prisión era extremadamente estricta. Los resultados del laboratorio de la compatibilidad de ADN de los huesos hallados y de los hermanos Anglin dio negativo, prueba que afirma que no se ahogaron. La fuga de Alcatraz, un enigma de más de 60 años que al parecer es un caso resuelto.